En primer lugar, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, un gustazo. Estamos en 360, así que se puede ver una sala del Hotel Land Plaza. Así es. En la previa a la charla que organiza la Fundación OSDE, que se llama... La charla se titula ¿Qué significa pensar? Semblanza del acto filosófico. Una semblanza del acto filosófico. ¿Y qué significa pensar? Bueno, estás invitado a la exposición de esta noche, que es a las 20. Voy a ser muy sucinto y por lo tanto más imperfecto de lo que sería a las 20 horas. Pensar es una actividad infrecuente en primer término. Normalmente uno dice en su primera persona yo pienso que o pienso que, y en verdad pensar es poder de alguna forma proponer ideas. Y las ideas no son usuales. Normalmente tenemos pensamientos ya estructurados de los que nos valemos para expresar emociones o convicciones, pero una idea es algo sumamente original y por lo tanto infrecuente. Estos pensamientos estructurados que tenemos, ¿lo tenemos porque nos impone la cultura, lo impone, bueno, la sociedad en realidad más que la cultura, o es una manera que tenemos también de simplificar la vida y no tener que estar preocupándonos por tener que resolver cada una de las cosas? Ambas cosas, te diría. La sociedad necesita proponernos un repertorio de significados que, al ser consensuados, permiten un entendimiento básico entre los miembros de una comunidad, ya sea en el orden simbólico, en el orden metafórico, en el orden arquetípico, pero también en el orden de los prejuicios. Las comunidades se vertebran a través de prejuicios compartidos. En distintas épocas podés encontrar distintos prejuicios cuya universalidad es evidente en el marco de una comunidad determinada. ¿Prejuicios buenos o malos? Buenos o malos. Porque capaz que perjuicio, la palabra ahora tiene una connotación negativa, pero no necesariamente... Sí, no necesariamente es malo. Además, toda comunidad necesita prejuicios y todo individuo necesita prejuicios. Los prejuicios son creencias compartidas en menor o mayor grado, en las que se apoya nuestra posibilidad de discernimiento real e imaginario de la realidad. Es decir, un prejuicio como el que permite creer que la Tierra es plana, hacia el siglo IX, XI o XIII, ha contribuido enormemente a organizar la vida de la comunidad. Hoy se sabe que era un error, pero en su tiempo fue una convicción. El prejuicio de que somos los únicos seres inteligentes del universo abunda en la mayoría de las personas. El prejuicio de que a los judíos hay que eliminarlos fue frecuente en la Alemania nazi entre 1911, antes de la Primera Guerra, y aún después, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, y aún hoy. La convicción en el sur de los Estados Unidos de que los negros no merecen consideración equitativa y democrática también abunda. Y ni hablemos de los prejuicios que hacen con que la mujer sea concebida como un ser casi humano. Claro. Por otro lado, en el orden de los prejuicios positivos, me parece a mí que cierta afición a las tradiciones o la convicción personal de que determinados valores son imprescindibles para que cada uno de nosotros tenga una visión relativamente inteligible de lo que es una persona interesante, o no lo es, también incide muchísimo. De modo que, por un lado, tenemos los prejuicios que propone el consenso colectivo, para bien o para mal, y por otro lado tenemos los prejuicios que nos acompañan inconscientemente en la vida y que quedan a la luz cuando algún amigo solidario es capaz de mostrarnos que en verdad estamos ejerciendo cierta arbitrariedad en el modo de concebir las cosas. Pero lo que es cierto es que cuando nos preguntamos qué significa pensar, también es muy interesante preguntarse por qué surgió la pregunta. Como un acto también de pensamiento y de... Así es. ¿Qué significa
preguntarse qué uno pensar. piensa. ¿Y por qué me pregunto qué significa pensar? ¿Qué es lo que tiene que haberse producido para que irrumpa la pregunta en lugar de la certeza previa? El resto podrá usted escucharlo a partir de las 20 horas. Bien, y uno de los temas que mencionó, el tema de las creencias de que, por ejemplo, la Tierra es plana, y que ahora hay movimientos más o menos serios y más o menos numerosos que vuelven a reafirmar que la Tierra es plana, sin evidencia, solamente por el hecho de creer que la Tierra es plana, se está englobando en una serie de conocimientos falsos que están divulgándose. Pueden ser noticias falsas, puede ser otro tipo de cuestiones más peligrosas para la salud pública, y que está aflorando cada vez más en nuestra sociedad, y capaz que se veía mucho más en otros países más del norte hace unos años, y ahora ya se ve mucho y se está viendo mucho en el tema de la previa política. ¿Qué nos está pasando con el tema de que ya no importa que los hechos digan una cosa, sino lo que nosotros creemos que es y listo? O lo que se puede denominar la posverdad. Lo que nosotros llamamos hechos siempre son configuraciones interpretativas de la realidad. Y es ese repertorio de configuraciones interpretativas las que le infunden inteligibilidad de cierta perspectiva a las cosas, como para que podamos entablar con ello una relación de conocimiento, una relación de cercanía o de distancia. La posibilidad de que las evidencias de que la Tierra es semiesférica pueda preponderar entre aquellos que no comparten esta convicción no es segura, porque lo que podemos presentar como evidencia de que la Tierra es semiesférica puede estar decodificado por una sensibilidad a la que ligeramente podemos llamar paranoide, que entienda que eso es una construcción de una determinada vertiente cultural, como en el orden ideológico, por ejemplo, vos podés advertir que determinados hechos propuestos por la justicia son leídos por la línea afectada por esa disposición de la justicia como una persecución política. Y desde el otro lado, a su vez, todos los emprendimientos de quienes hoy son convocados por la justicia como delincuentes tienden a ver en ese sector convocado por la justicia solo errores, ningún acierto, ninguno. Entonces esta polarización responde indudablemente al prejuicio. ¿Por qué? Porque aún donde hay conductas nefastas y perversas, puede haber también, en forma paralela y concomitante, alguna actitud noble. ¿Y cómo se compatibiliza? Porque según pareciera que son dos conceptos que no puede ser la nobleza y lo vamos a nefasto. ejemplificarlos para que el televidente o el oyente pueda advertirlo. Es muy frecuente encontrarse con grandes figuras del pensamiento o de la creación artística, admirados unánimemente por todos por la trascendencia de su obra. El caso de Albert Einstein, por ejemplo. Ahora, Albert Einstein, que fue sin duda alguna quien fue, es decir, el hombre al que le debemos nuestra concepción física y astrofísica del presente, era un marido pegador. Un marido que pegaba a su mujer. Sí, que la termina abandonando. Así es. Y mucha gente se preguntó y se pregunta, ¿cómo puede ser que un hombre de esa estatura intelectual haya sido un pegador? ¿O cómo puede ser, por ejemplo, que Jorge Luis Borges, cuya relevancia como artista está fuera de discusión, siempre y cuando se lo lea, haya sido un hombre prejuicioso hacia los negros, a tal punto que cuando Leopold Senghor, el poeta senegalés, ganó el Premio Nobel de Literatura, Borges declaró que el hecho probaba la decadencia del premio.
¿Cómo puede ser que Jorge Luis Borges se manifieste tan prejuicioso? La pregunta que yo me formularía es ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el hombre no es un ser íntegramente reducible o reductible a su talento, un hombre talentoso, una mujer talentosa son también sus mediocridades o suelen ser también sus mediocridades. El genio no es la única dimensión real de una figura talentosa. En otros órdenes puede ser un mediocre. El misterio de la genialidad se pone de manifiesto justamente cuando en una estructura neurótica lindante con características psicopatológicas graves irrumpe el genio. Chopin era un antisemita. ¿Cómo? Pero si Chopin es un músico delicioso, ¿y qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Entonces, si aprendemos a pensar lo real en su dimensión compleja, advertiremos que hay concomitancia muchas veces entre lo peor y lo mejor en cualquiera de nosotros. Ahora que lo estaba analizando mientras lo decía, lo planteé desde un prejuicio, de que el genio solamente está evaluado en su dimensión. Claro, desde un axioma que es un presupuesto y por lo tanto un prejuicio según el cual donde reina el talento está ausente la mediocridad. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable por las preguntas.